El café vibraba con el murmullo rítmico de las conversaciones. Una sinfonía de tazas tintineantes y risas apagadas. Sus miradas se encontraron a través del salón, y el tiempo se detuvo. Sus ojos, un profundo océano verde esmeralda, la cautivaron. Al mirarlo más profundamente vio un destello de algo eterno. Era su propio reflejo lo que le devolvía la mirada, o un eco de su alma. Algo la atraía con una fuerza irresistible, como un susurro del destino. Los días se convirtieron en semanas, y sus encuentros en una danza de almas. Cada mirada robada, cada roce de dedos, encendía una chispa en su ser. Su voz, un susurro bajo y melodioso, le recorría la columna vertebral. Él hablaba de sueños y deseos, tejiendo vívidos tapices con sus palabras. Ella se encontró perdida en el laberinto de su mente, sin deseos de escapar. Él era un enigma, un rompecabezas que ella anhelaba resolver. Pero justo cuando pensaba que estaba cerca de descifrarlo, él se desvanecía, dejando solo un rastro de su aroma embriagador. La línea entre la realidad y la fantasía se difuminaba. ¿Era esto amor, o un espejismo del corazón? ¿Un juego peligroso donde las reglas cambiaban constantemente? Se aferraba a la esperanza de que él fuera su destino, la pieza que completara su alma. Pero una duda persistente rondaba en el fondo de su mente. ¿Estaba enamorada de él? ¿O de la idea de él? La idea de un amor tan intenso, tan absorbente, que pudiera borrar todas sus dudas y miedos. Su relación era un tapiz tejido de momentos robados y promesas susurradas. Se encontraban en cafés escondidos, sus conversaciones eran un lenguaje secreto que solo ellos podían entender. Él le sujetaba la mano por encima de la mesa, su contacto le enviaba una descarga eléctrica por las venas. Sus ojos, siempre buscando los suyos, parecían reflejar una profundidad de emoción que la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. Paseaban por el Sena de noche. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como un millar de luciérnagas. Él le señalaba las constelaciones, contándole historias de antiguos mitos y leyendas. Ella escuchaba con gran atención. Sus palabras tejían un hechizo alrededor de su corazón. En sus brazos, se sentía perdida y encontrada a la vez, a la deriva en un mar de sensaciones que no podía comprender del todo. Él era su confidente, su amante, su motivación. La inspiró a pintar de nuevo, sus lienzos rebosantes de color y emoción. Él fue el catalizador que desbloqueó una parte de su alma que ella no sabía que existía, pero a medida que los días se convertían en semanas, empezó a notar un patrón recurrente. Él era siempre quien iniciaba sus encuentros, quien establecía los términos de su relación. Era escurridizo, un fantasma que aparecía y desaparecía a voluntad. Nunca hablaba de su pasado y siempre desviaba sus preguntas con una sonrisa encantadora y un cambio de tema. Se decía a sí misma que no importaba, que lo único que importaba era cómo la hacía sentir. Pero en el fondo, se había sembrado una semilla de duda. ¿Estaba escondiendo algo? Y si es así, ¿por qué? Era un abismo, atrayéndola con una fuerza gravitatoria irresistible. Cada secreto compartido, cada beso robado, profundizaba el misterio. La intensidad de su conexión era innegable, pero existía dentro de un vacío, desprovista de las anclas de la vida cotidiana. Su pasado seguía siendo un enigma, su presente un torbellino de momentos fugaces. Ansiaba su presencia, la forma en que su risa ahuyentaba las sombras de su corazón. Él era la pieza que le faltaba a su rompecabezas, la llave para abrir una cámara oculta dentro de su alma, o eso creía ella. La línea entre el amor y la obsesión se difuminaba, los límites del yo se disolvían en el crisol de su pasión. Sin embargo, un pensamiento inquietante comenzó a echar raíces. ¿Era esto amor? ¿O era un intento desesperado de llenar el vacío dentro de sí misma? Él era un espejo que reflejaba su propia imagen idealizada, un lienzo en blanco sobre el que proyectaba sus anhelos más profundos. Su carácter esquivo, su aire de misterio, no hacía sino alimentar su deseo,
convirtiéndolo en un objeto aún más potente de sus afectos. El miedo a que no fuera más que un producto de su imaginación, un fantasma conjurado por su propia soledad, la estremecía. ¿Podría soportar enfrentarse a la posibilidad de que el amor que sentía tan profundamente no fuera más que una ilusión cuidadosamente construida? La comprensión la golpeó como un golpe físico. Él se había ido, desaparecido sin dejar rastro. Su apartamento estaba vacío, despojado de sus pertenencias. El café donde habían compartido tantos momentos robados no era ahora más que otro bullicioso bistró parisino. Era un fantasma, un producto de su imaginación. Ella lo buscó por todas partes, con el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y desesperación. Preguntó a sus amigos, pero ellos afirmaron no haberlo conocido nunca. Incluso contactó con las autoridades, pero desestimaron sus súplicas, sugiriendo que simplemente tenía el corazón roto y estaba delirando. Cuanto más lo buscaba, más escurridizo se volvía. Solo existía en sus recuerdos, en el persistente aroma de su colonia y en las descoloridas fotografías que apretaba contra su pecho. Se quedó con nada más que un vacío, un agujero en su corazón donde él solía residir. ¿Lo había conocido alguna vez de verdad? ¿O se había cegado por sus propios deseos, proyectando sus fantasías en un desconocido? A medida que los días se convertían en semanas, empezó a aceptar la verdad. Él se había ido y nunca volvería. Había estado viviendo en una fantasía, un mundo creado por ella misma. La comprensión fue a la vez liberadora y devastadora. Se había liberado de la ilusión de su amor, pero también estaba sola, abandonada para recoger los pedazos de su corazón destrozado. La experiencia la había cambiado, dejándola vulnerable y extrañamente empoderada a la vez. Había amado y perdido, y en el proceso, había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Con el tiempo, aprendió a vivir con su ausencia, encontrando paz en su propia compañía. Y así, en medio de la soledad, descubrió una nueva forma de amor, el amor propio. Porque al final, el amor más duradero es el que encontramos dentro de nosotros mismos.